Dicen que en Lima, en aquel año de 1718, ocurrió un escándalo tan grande que aún hoy, más de 3 siglos después, se sigue contando en voz baja, con un tono que mezcla vergüenza, fascinación y horror. No se trata de una batalla, ni de un terremoto, ni de un milagro reconocido por la Iglesia. Fue algo mucho más íntimo, más prohibido, más corrosivo. Una noche en la que una mujer de la más alta nobleza abrió las puertas de su alcoba a 7 de sus propios criados. Los cronistas oficiales de la ciudad jamás lo escribieron en sus papeles, pero la memoria popular se encargó de preservarlo. Los murmullos pasaron de las cocinas a los corredores, de los corredores a las plazas, y de las plazas a los conventos donde las monjas se escandalizaban en secreto. Con el tiempo, esa noche se convirtió en un relato ambiguo. Algunos juraban que era invención de enemigos políticos. Otros aseguraban que había testigos, incluso supervivientes, que nunca pudieron borrar de la mente lo que vieron tras las puertas cerradas de la hacienda. La historia comienza con un nombre: la Marquesa de Lima. Nadie se atreve a repetirlo completo. Los pocos documentos que insinúan su existencia lo hacen de forma velada, como si el mismo papel temiera arder en manos de quien lo leyera. Lo cierto es que pertenecía a una de las familias más poderosas del virreinato, casada con un hombre de fortuna y títulos, dueña de casas, tierras y decenas de sirvientes. Era, en apariencia, un modelo de virtud y decoro. Pero las apariencias en Lima siempre han sido espejos deformados. Bajo las fachadas de los palacios coloniales se escondían miserias y secretos. La ciudad estaba llena de contradicciones. Procesiones solemnes en el día y juegos prohibidos en la noche, discursos de moralidad en los púlpitos y pactos oscuros en las tabernas. Y en medio de esa dualidad, el rumor sobre la marquesa cayó como una piedra en aguas tranquilas, levantando olas que nunca dejaron de golpear la memoria colectiva. Se cuenta que la noticia nació en la boca de un esclavo castigado, que entre gritos y latigazos lanzó la acusación para arrastrar a todos en su caída. Otros dicen que fue un confesor horrorizado quien rompió el silencio del confesionario, incapaz de guardar un secreto tan monstruoso. Y no faltan los que creen que la propia marquesa, en un arranque de desafío, lo dejó entrever a sus enemigas en un salón, sabiendo que las lenguas harían el resto. Lo que nadie discute es que, una vez pronunciado, el rumor se propagó como fuego en cañaveral. Los vecinos lo susurraban al pasar por la plaza mayor. Los mercaderes lo repetían con gestos obscenos en las esquinas. Las damas fingían indignación, pero lo discutían con avidez tras los abanicos. Y los hombres poderosos se revolvían en sus asientos, entre la repulsión y la envidia. Dicen que fue en una sola noche, susurraban. Dicen que fueron 7, respondían otros, haciendo la señal de la cruz, aunque sin apartar la sonrisa torcida. Dicen que el marqués no estaba en la ciudad, y que por eso se atrevió. Dicen que fue un pacto con el demonio. El número 7 se convirtió en símbolo. Algunos lo ligaban a los 7 pecados capitales. Otros lo consideraban prueba de una bacanal infernal, un eco de los rituales paganos que la Iglesia tanto temía. Con el tiempo, hubo quienes aseguraban que no fueron 7, sino más, pero que la memoria colectiva lo fijó en ese número por su resonancia bíblica. Lo cierto es que la historia nunca pudo ser borrada. En los registros oficiales, la marquesa desapareció de repente, como si jamás hubiera existido. Sus propiedades pasaron a manos de parientes lejanos. Su nombre fue borrado de las genealogías, pero en los corrillos de la ciudad, en los cuchicheos de las cocinas, en las conversaciones nocturnas entre esclavos y criados, la figura de la marquesa se volvió inmortal. Algunos la recuerdan como una pecadora consumida por el deseo, incapaz de resistir la tentación. Otros la veneran como una mujer que rompió las cadenas de un matrimonio impuesto
y que por una sola noche ejerció un poder absoluto sobre su propio cuerpo. En cualquier caso, la historia de aquella alcoba no pertenece al reino de lo comprobable, sino al de las leyendas negras que pueblan las sombras del virreinato. Y así, Lima de 1718 se convirtió en escenario de un relato donde la moral, el escándalo y el deseo se entrelazan en un nudo imposible de desatar. Todo comenzó en una noche silenciosa, entre paredes doradas y velas encendidas, cuando la marquesa de Lima abrió su puerta y la historia colonial se tiñó de un rumor que jamás moriría. En 1718, Lima era el corazón palpitante del virreinato del Perú, una ciudad que se levantaba orgullosa sobre las riquezas extraídas de la tierra y del sudor de miles de esclavos y criados. Desde sus balcones de madera labrada y sus iglesias recubiertas de oro, se proclamaba como bastión de la fe y de la civilización. Pero detrás de esa fachada esplendorosa se escondían grietas profundas, desigualdad, represión y una moral que en público era rígida y en privado se deshacía como cera al fuego. Las calles de Lima ofrecían un espectáculo contradictorio. Durante el día, las procesiones religiosas llenaban las plazas con imágenes de santos, cantos solemnes y sermones que advertían contra el pecado. Los nobles paseaban en carruajes, las damas escondían sus rostros tras mantillas y los frailes se mezclaban entre la multitud como guardianes de las costumbres. Pero al caer la noche, esas mismas calles se poblaban de murmullos, apuestas clandestinas, amantes furtivos y negocios prohibidos. El poder residía en manos de unas cuantas familias que lo controlaban todo: la tierra, los cargos, la justicia. Eran los descendientes de conquistadores que se habían convertido en marqueses y condes, adornados de títulos importados de España. Su vida giraba en torno a los salones, los bailes, las alianzas políticas. La nobleza era un teatro permanente donde cada gesto estaba calculado para mantener la apariencia de honor y pureza. Las mujeres de esa élite jugaban un papel complejo. Vestidas con sedas y encajes, eran exhibidas como joyas en los balcones, como ejemplos de virtud, pero en realidad vivían encerradas en jaulas doradas, casadas por conveniencia, vigiladas por criados y confesores, sin derecho a decidir sobre su cuerpo ni sobre su destino. Su vida era un continuo equilibrio entre la represión de los deseos y las expectativas sociales. La Iglesia reforzaba esas cadenas. Los sermones del púlpito advertían de los peligros de la carne, del infierno que esperaba a las mujeres lujuriosas, del demonio que acechaba tras cualquier tentación. Y sin embargo, todos sabían que la misma Iglesia guardaba sus propios secretos. Más de un convento servía de refugio para amores prohibidos, y más de un confesor se convertía en cómplice de pasiones escondidas. Mientras tanto, la otra cara de Lima, la de los esclavos africanos, los indígenas sometidos y los criados mestizos, sostenía en silencio la grandeza de la ciudad. Eran ellos quienes trabajaban en las cocinas, en los establos, en las haciendas de caña y algodón. Invisibles para los amos, eran sin embargo los verdaderos testigos de todo. Nada escapaba a sus ojos. Los secretos de alcoba, las discusiones familiares, los pecados escondidos tras las cortinas de terciopelo. Los criados eran la respiración secreta de la ciudad. Sabían cuándo el marqués salía de viaje, cuándo la marquesa lloraba en soledad, cuándo los capataces se emborrachaban en las tabernas. Sabían sobre todo lo que nadie se atrevía a decir en público. Y, como toda red invisible, podían destruir reputaciones con una sola palabra susurrada en el lugar correcto. En este contexto de contrastes y silencios, nació la historia de la marquesa de Lima, una mujer que, como tantas otras de su clase, parecía destinada a la obediencia, al decoro, a vivir a la sombra del apellido de su esposo. Su vida estaba marcada por las normas sociales que la obligaban a ser ejemplo de virtud en público y prisionera
de sus propias pasiones en privado. No es difícil imaginarla recorriendo los pasillos de su palacio, rodeada de tapices y espejos, pero sintiendo al mismo tiempo un vacío inmenso. Las riquezas no llenaban el hueco del alma. El matrimonio no ofrecía ternura. La religión no calmaba las ansias secretas. En un mundo donde todo parecía escrito de antemano, ella buscaba una grieta, una salida, una forma de recordar que aún estaba viva. Lima, con sus contrastes, ofrecía esa posibilidad. Era una ciudad donde las máscaras se caían en la oscuridad, donde las mismas damas que rezaban con fervor en las iglesias podían compartir confidencias pecaminosas en sus tertulias, donde los caballeros que hablaban de honor en la plaza podían perderlo todo en una noche de apuestas, y donde, en los rincones menos esperados, podían hacer una historia que haría temblar los cimientos de la moral colonial. Así, en ese escenario de hipocresía y represión, de lujo y miseria, se gestó el rumor que marcaría para siempre la memoria de Lima. La noche en que una marquesa, símbolo de virtud y decoro, decidió desafiar todas las reglas y abrir las puertas de su alcoba a quienes, hasta entonces, solo habían servido a sus órdenes. La marquesa de Lima, cuyo nombre completo se perdió en el silencio de los archivos, aparece en la memoria colectiva como una figura enigmática. Era joven, apenas en la veintena cuando ocurrió el escándalo. De ella se decía que tenía una belleza delicada, con la piel pálida protegida del sol y el cabello oscuro siempre recogido bajo elaboradas mantillas. En los salones de la ciudad era mirada con admiración, pero también con cierta compasión. Se notaba en su gesto un tedio constante, como si el esplendor de la vida noble no alcanzara a colmar sus expectativas. Casada por conveniencia, su unión con el marqués no fue un matrimonio de amor. Don Rodrigo, así lo llamaban, era un hombre entrado en años, orgulloso de sus títulos y de su apellido, pero incapaz de brindar ternura. Para él, el matrimonio era un contrato, una extensión de sus dominios. Trataba a su esposa como a una posesión más, una pieza de prestigio que debía mostrar en público y controlar en privado. Nunca se habló de pasión entre ellos, sino de rutina, de frialdad y de distancias marcadas. Los criados lo sabían todo. Veían cómo la marquesa paseaba por los corredores con mirada perdida, cómo sus manos jugaban con los rosarios más por costumbre que por devoción, cómo a veces se quedaba horas mirando por las ventanas, observando los jardines como si buscara algo que estaba más allá. La monotonía y el silencio eran las verdaderas paredes de su prisión. Don Rodrigo, por su parte, encarnaba el poder colonial en su versión más rígida. Vestía siempre de manera impecable, con casacas de terciopelo y espadas ornamentales, aunque rara vez desenvainaba el acero. Su orgullo radicaba en la disciplina, de su casa, de sus haciendas, de su esposa. En los corredores se decía que el marqués pasaba más tiempo discutiendo con abogados y clérigos que con su mujer, y cuando lo hacía, su voz era de orden, nunca de ternura. El contraste entre ambos era evidente. Ella, joven y ansiosa de algo más que deberes. Él, severo, celoso de su honor y de la apariencia. Esa grieta en el matrimonio fue la semilla de lo que vendría. Y en medio de esa casa silenciosa estaban los criados. Eran 7 los que la historia recuerda, aunque sus nombres se perdieron con el tiempo. Algunos eran esclavos africanos, otros mestizos nacidos en la misma Lima. Atendían los establos, las cocinas, los pasillos. Sus rostros eran invisibles para los amos, pero cada uno guardaba en sus ojos la memoria de lo que sucedía entre aquellas paredes. Para la marquesa, los criados eran más que sombras que obedecían órdenes. Eran presencias constantes, los que preparaban el baño, los que servían la mesa, los que sostenían los faroles al caer la noche. Eran, sin proponérselo,
los únicos testigos de su soledad. Con ellos compartía silencios, miradas fugaces, a veces palabras sueltas que escapaban al control de su marido. No se trataba de un vínculo de amistad, ni de igualdad, eso habría sido imposible en aquel mundo jerárquico, pero sí de una cercanía prohibida. La marquesa sabía que con ellos podía ser observada de otra manera, no como la señora, la joya del marqués, sino como una mujer de carne y hueso, y en esas miradas escondidas comenzó a nacer algo que la ciudad jamás habría permitido, una curiosidad mutua, una atracción velada. La memoria oral cuenta que había uno entre los criados que destacaba por su fuerza, otro por su sonrisa discreta, otro por su habilidad en la música. La marquesa no se entregó a un individuo, sino al conjunto. Era como si su desafío al orden establecido necesitara de la fuerza colectiva, de la presencia múltiple que rompía de raíz el esquema de poder. Los criados, por su parte, vivían divididos entre el miedo y la tentación. Sabían que acercarse a la señora era un riesgo mortal, un crimen castigado con la horca o con el látigo, pero también sabían que en sus ojos había un llamado imposible de ignorar. Lo prohibido en aquella casa adquiría el peso de un destino. Así se dibujan los tres vértices de la tragedia: una mujer atrapada en un matrimonio sin alma, un hombre obsesionado con el honor y la apariencia, y 7 criados que representaban el reverso de ese mundo de jerarquías. Cada uno cumplía su papel en el escenario de la Lima de 1718, y juntos, sin saberlo, estaban a punto de escribir la página más escandalosa de su tiempo. La calma aparente de la hacienda empezó a resquebrajarse una tarde de verano. El calor caía con fuerza sobre Lima, los abanicos no eran suficientes, y las paredes de adobe retenían el aire sofocante. En medio de esa atmósfera pesada, la marquesa se encontró a sí misma buscando pretextos para permanecer más tiempo en la cocina, donde el movimiento de los criados y el olor de las brasas la distraían de la monotonía. No fue un gesto calculado, sino una necesidad. Mientras los demás se reían en voz baja, mientras el hierro golpeaba las ollas, ella encontraba en esos espacios una vida que no existía en sus salones. Allí, entre sombras, cruzaba miradas fugaces con aquellos hombres que hasta entonces no eran más que brazos de trabajo. Una sonrisa breve, un roce accidental al entregar una jarra de agua, un silencio cargado que se prolongaba apenas unos segundos más de lo permitido. Los criados, acostumbrados a la distancia, percibieron el cambio. Al principio lo interpretaron como capricho, luego como audacia. Una noche, mientras sostenían los faroles en los corredores, juraron ver cómo la marquesa dejaba que la llama iluminara su rostro con una intención distinta. No había palabras, pero sí señales. La forma en que bajaba los párpados, la lentitud con que devolvía un objeto, el temblor leve en su respiración. En una sociedad donde todo era controlado, esos pequeños gestos eran suficientes para encender rumores. La servidumbre, que vivía apiñada en cuartos húmedos y compartía confidencias en voz baja, empezó a comentar. Una esclava de cocina dijo haber visto a la señora detenerse demasiado tiempo cerca de un mozo. Un muchacho del establo aseguró que, al pasar por el jardín, oyó risas apagadas tras las ventanas. El rumor creció como chispa en paja seca. No necesitaba pruebas, solo repetición. Pasó de boca en boca, primero entre los esclavos, luego entre los criados, hasta llegar a oídos de vecinos y vendedores de la plaza. Nadie podía afirmar haber visto algo concreto, pero todos tenían una amiga que lo sabía con certeza. La marquesa, por su parte, parecía alimentarse de ese juego peligroso. Cuanto más se susurraba, más osada se volvía. Empezó a pasear sola por los corredores al anochecer, sin dama de compañía, consciente de que los ojos de sus criados la seguían. En el silencio de las habitaciones,
Dejaba la puerta entreabierta un instante más, como si invitara a un paso prohibido. Don Rodrigo, el marqués, estaba ajeno a todo. Sus ocupaciones con los asuntos de haciendas y disputas legales lo mantenían fuera de la casa durante días enteros. Para él, la esposa era un adorno, y no concebía que ese adorno pudiera tener vida propia. Esa ausencia fue el terreno fértil donde germinó la semilla de lo imposible. Pronto, los rumores adquirieron forma más oscura. Algunos decían que la marquesa practicaba artes prohibidas, que su atractivo sobre los criados era obra de un pacto demoníaco. Otros aseguraban que los hombres de la casa competían en secreto por atraer su atención, arriesgando sus vidas. Incluso hubo quienes, en susurros más atrevidos, se preguntaban si no era la propia señora la que incitaba deliberadamente a los comentarios, desafiando a su esposo y a la sociedad. Sea como fuere, lo que empezó como un murmullo en la cocina se convirtió en una sombra que recorría la ciudad. Los balcones de Lima vieron abanicos agitarse con nerviosismo cuando el nombre de la marquesa se mencionaba. Los confesores empezaron a recibir preguntas en clave sobre pecados carnales y tentaciones imposibles. Y los criados, en su silencio cargado, sabían que algo irreversible se estaba gestando. La noche de los rumores aún no era la noche del escándalo, pero ya había marcado un antes y un después. La marquesa había cruzado un umbral invisible. Ya no era la esposa sumisa que el marqués mostraba con orgullo, sino una mujer rodeada de sospechas, de deseos reprimidos, y de una fuerza secreta que amenazaba con desatarse en cualquier momento. El destino, dicen, siempre ofrece una grieta para que lo prohibido se cuele. En el verano de 1718, esa grieta se abrió cuando el marqués, don Rodrigo, anunció un viaje corto hacia las haciendas del interior. Debía revisar cuentas, discutir con capataces y supervisar cargamentos. No era la primera vez que se ausentaba, pero esta vez, la ausencia coincidió con el momento exacto en que la marquesa se encontraba al borde del abismo de su deseo. La noticia de su partida corrió por la casa como un viento liberador. Los criados sabían que la autoridad máxima se alejaba, y aunque quedaban mayordomos y vigilantes, nada era igual sin el marqués. La marquesa recibió la noticia con un silencio sereno, pero en su interior supo que había llegado la hora. Durante días, planeó cada detalle con una precisión casi ritual. No podía ser un encuentro improvisado. Debía tener la fuerza de un secreto, pero también la solidez de una ceremonia. Escogió la alcoba principal, aquella donde las cortinas de terciopelo caían como cascadas, y los espejos devolvían la luz de las velas con reflejos infinitos. Ordenó cambiar las sábanas por unas nuevas, perfumadas con esencias de jazmín, y pidió que se colocaran más candelabros de lo habitual, con velas gruesas que iluminaran la estancia hasta altas horas. Los criados notaron los preparativos, aunque nadie se atrevió a preguntar. Algunos fueron enviados a traer vino dulce, otros a encender braseros para calentar la habitación. En apariencia, era solo una caprichosa orden de la señora. En el silencio de sus miradas, sin embargo, todos comprendían que algo se estaba gestando. La marquesa eligió también la noche. Un sábado, cuando la ciudad se recogía temprano y las campanas llamaban a vísperas, sabía que el silencio exterior serviría de cómplice. Dispuso que los portones de la hacienda se cerraran más pronto de lo habitual, alegando cansancio. Dentro, el palacio se sumió en un murmullo contenido, como si todos aguardaran un acontecimiento invisible. Los 7 hombres fueron llamados uno a uno, con pretextos distintos: traer agua, encender velas, mover muebles. Ninguno sabía lo que ocurriría, pero todos compartían la misma sospecha. Las horas previas se vivieron como una procesión inversa: pasos cautelosos, respiraciones contenidas, un temblor en las manos que no era solo miedo sino expectación.
La marquesa se preparó con la calma de quien se viste para un sacrificio. No eligió sus joyas más ostentosas, sino una bata ligera que dejaba entrever la silueta, como si supiera que esa noche debía ser recordada no por el oro, sino por la piel. Se miró en el espejo largo de la alcoba y reconoció, quizás por primera vez, a la mujer que había estado escondida bajo capas de obediencia. En su mente, la transgresión no era solo un acto de placer, sino de desafío. Iba a quebrar el orden que la encadenaba, el matrimonio impuesto, la moral rígida, la vigilancia de la iglesia. Su alcoba, esa jaula dorada, se convertiría en escenario de la rebelión más íntima. Cuando los relojes dieron la medianoche, todo estaba dispuesto. Las velas ardían como testigos mudos, el aire estaba impregnado de vino y de incienso, y el silencio de la casa era tan denso que parecía contener la respiración de todos sus habitantes. La marquesa, sentada en el borde de la cama, aguardó la llegada de aquellos a quienes había convocado sin palabras. Uno a uno, los pasos comenzaron a resonar en los corredores. No hubo voces, solo el crujir de la madera bajo las sandalias. La puerta, entreabierta, parecía un umbral hacia lo imposible. Y en ese instante, la historia de Lima se preparaba para escribir la noche más escandalosa de su tiempo. La medianoche envolvía la hacienda, cuando los 7 hombres entraron en la alcoba. Las velas ardían en círculos de luz vacilante, proyectando sombras que se alargaban y se contraían como espectros en las paredes. El aire estaba cargado de vino, incienso y un perfume tenue de jazmín. La marquesa, sentada en el borde de la cama, levantó la mirada y encontró en sus ojos el reflejo de lo imposible, la transgresión hecha carne. No hubo palabras. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el crujir de la madera bajo sus pasos, uno tras otro. Los criados se detuvieron frente a ella, como si aguardaran una señal. Eran hombres acostumbrados a obedecer, a bajar la vista, a ser invisibles. Pero esa noche la jerarquía se invertía. La marquesa no los miraba como sirvientes, sino como cómplices de un acto prohibido. Sus manos temblaban apenas cuando tomó la primera copa de vino y la alzó hacia ellos. No era un brindis, sino un gesto de aceptación, como quien abre las puertas de un templo secreto. Los hombres se miraron entre sí con una mezcla de miedo y deseo. Ninguno se atrevía a dar el primer paso, pero todos sabían que ya habían cruzado un límite sin retorno. El sonido de la copa al posarse sobre la mesa fue la señal. Entonces las distancias se rompieron. Los criados avanzaron lentamente y el aire se llenó de respiraciones entrecortadas. La marquesa cerró los ojos un instante, como si quisiera absorber la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La esposa de un marqués, descendiente de conquistadores, despojándose de siglos de normas y entregándose a lo prohibido. Lo que siguió no fue un encuentro de placer descrito con detalles carnales, sino un ritual de inversión. Los símbolos del poder colonial, la cama de madera tallada, las sábanas de lino, los espejos dorados, se convirtieron en testigos de una ceremonia de ruptura. La mujer que había sido prisionera del decoro se transformó en sacerdotisa de la transgresión. Los hombres que habían sido esclavos del silencio se convirtieron en protagonistas de una noche irrepetible. Las sombras bailaban en las paredes como si quisieran registrar cada gesto. El crujido de las sábanas, los murmullos apagados, las risas ahogadas componían una música clandestina que jamás resonaría fuera de esas paredes. No había nombres, ni títulos, ni jerarquías, solo cuerpos cruzando un umbral prohibido. La intensidad de la escena crecía con cada instante. Los criados, conscientes del peligro, se movían con cautela reverencial, como si participaran en una liturgia secreta. La marquesa, liberada de las cadenas invisibles de su matrimonio, parecía beber de ese riesgo tanto como del contacto. Cada segundo
Era un desafío al poder ausente del marqués, a la moral hipócrita de la ciudad, a la represión que la había mantenido en silencio tantos años. Algunos cronistas orales aseguraron después que, en medio de la noche, uno de los criados rompió a llorar, no por miedo, sino por la magnitud del sacrilegio. Otros decían que la marquesa pronunció una frase que ninguno pudo olvidar: «Esta noche no soy de nadie, y al mismo tiempo soy de todos». Palabras que habrían quedado grabadas como un juramento oscuro en la memoria de quienes la escucharon. La alcoba, esa jaula dorada donde antes reinaba el vacío, se convirtió en un campo de batalla entre deseo y condena. Y cuando la última vela comenzó a consumirse, cuando el amanecer asomó con un resplandor tímido, la casa entera parecía haber cambiado de piel. Los 7 criados salieron en silencio, cabizbajos, con el rostro marcado por el peso de lo que habían vivido. Sabían que jamás podrían hablarlo, que ni una sola palabra debía escapar de sus labios. Y sin embargo, en sus ojos brillaba una mezcla de temor y orgullo. Habían participado en lo innombrable, en lo que la historia jamás aceptaría pero tampoco olvidaría. La marquesa permaneció sola en la cama, exhausta y serena. No sonreía, no lloraba. Simplemente miraba el techo mientras el día nacía, consciente de que nada volvería a ser igual. Había sellado su destino con un acto que desafiaría no solo a su esposo, sino a toda la sociedad limeña. La noche del escándalo quedó sellada en silencio, pero el silencio nunca dura en una casa llena de ojos y oídos. Durante unos días, la vida en la hacienda siguió con una calma artificial. La marquesa paseaba por los corredores con el mismo porte sereno. Los criados bajaban la vista como si nada hubiera ocurrido. Pero la tensión era insoportable. Bastaba con un gesto, una mirada, para recordar lo innombrable. El primer resquicio llegó cuando uno de los 7, un muchacho mestizo apenas mayor de 20 años, empezó a temblar bajo el peso de la culpa. La amenaza de los castigos coloniales le oprimía el pecho. Sabía que si el marqués regresaba y descubría la verdad, la horca o el látigo lo esperarían. Incapaz de soportarlo, buscó alivio en la confesión. Una madrugada entró en la sacristía de una iglesia cercana y reveló entre sollozos lo que había ocurrido en la alcoba. El confesor, horrorizado, no guardó el secreto. Tal vez por miedo, tal vez por celo religioso, transmitió la confesión a superiores. Y así, lo que debía permanecer oculto se convirtió en noticia. El rumor, antes difuso, tomó cuerpo. No eran simples chismes de cocina, sino una acusación concreta, con detalles que solo un testigo podía conocer. La Inquisición, siempre vigilante frente a pecados de lujuria y herejía, tomó nota. Los oficiales coloniales también. La noticia llegó a oídos de comerciantes, de vecinos, de clérigos, hasta convertirse en un murmullo ensordecedor que recorría Lima. La marquesa, decían, ha cometido un sacrilegio. Ha compartido su cama con 7 hombres de su servidumbre en una sola noche. El regreso de don Rodrigo fue la chispa que encendió el incendio. El marqués entró a su casa con la seguridad de siempre, pero pronto notó la incomodidad de los criados, el silencio extraño que reinaba en los pasillos. Bastó con un susurro de un sirviente leal para que la sospecha germinara en su mente. Y cuando las autoridades lo citaron, la humillación se volvió pública. El escándalo no podía ser contenido. La marquesa fue señalada con dedo implacable. En los salones de Lima, las damas escondían el rostro tras abanicos mientras murmuraban su nombre. Los hombres hablaban en voz baja, con una mezcla de horror y fascinación. La idea de que una mujer de la nobleza hubiera desafiado todas las normas de pureza y decoro era inconcebible, pero al mismo tiempo irresistible para el morbo colectivo. El proceso no fue formal como un juicio legal, sino social y religioso. La marquesa fue interrogada en privado, sometida a presiones
acusada de lujuria desmedida, de pactos demoníacos, de corromper a sus propios criados. Nunca admitió nada con claridad, pero su silencio fue interpretado como culpa. Para la sociedad, no importaban pruebas. Bastaba la palabra repetida, la mancha sobre el honor del marqués. Los criados, en cambio, no tuvieron salida. 6 de ellos fueron arrestados y azotados en la plaza como escarmiento. Algunos dicen que 2 murieron bajo el látigo, otros que fueron marcados con hierro candente para que llevaran la vergüenza en la piel. El 7º, el delatador, sobrevivió, pero condenado al desprecio de los demás, reducido a sombra en los corrales de la ciudad. Don Rodrigo quedó devastado. Su orgullo, más que su amor, fue destrozado. En los círculos nobles, su apellido se convirtió en motivo de burla velada. No podía levantar la voz en defensa de su esposa sin convertirse en cómplice del escándalo. Optó por el silencio y la distancia. Algunos dicen que la recluyó en una estancia apartada, otros que la envió a un convento para borrar la mancha. La marquesa desapareció poco a poco de la vida pública. Su figura se desvaneció entre muros fríos, convertida en prisionera de su propio nombre. Pero la ciudad no la olvidó. Al contrario, la multiplicó en rumores, en exageraciones, en fantasías. Para unos, era la encarnación de la lujuria demoníaca. Para otros, una mujer valiente que desafió un orden injusto. Lo cierto es que, tras aquella revelación, nada volvió a ser igual en Lima. El escándalo dejó heridas abiertas, criados muertos, un noble humillado, una mujer reducida a espectro social. Y sin embargo, la memoria popular comenzaba a tejer su propia versión, más fuerte que cualquier condena oficial. Con el paso de los años, el nombre de la marquesa de Lima dejó de ser mencionado en los registros oficiales, pero nunca desapareció de la memoria popular. Lo que para las autoridades fue un escándalo vergonzoso que debía borrarse del todo, para el pueblo se transformó en relato, en mito, en advertencia y fascinación. En los mercados de Lima, las vendedoras murmuraban su historia como quien transmite un secreto prohibido. Unos decían que la marquesa había sido condenada a morir en un convento, ayunando hasta la locura. Otros aseguraban que seguía viva, encerrada en una torre de la hacienda, vagando por las noches con mirada perdida, como un espectro que nunca conoció redención. La leyenda fue creciendo, alimentada por el morbo y el miedo. Los detalles se distorsionaron. Algunos contaban que no fueron 7 criados, sino 10 o incluso 12, que la noche no fue de pasión, sino de pacto con el demonio, que en el centro de la alcoba la marquesa había dibujado un círculo con velas negras y que los hombres fueron víctimas de un embrujo. En otras versiones, ella misma terminó cegada por el fuego o devorada por sombras, castigo divino por su osadía. Lo cierto es que la figura de la marquesa se convirtió en símbolo. Para los clérigos era ejemplo de lo que sucede cuando la mujer no se somete a la virtud, un monstruo de lujuria y perdición. Para las damas nobles, un espejo temido de lo que podría ocurrir si el tedio y el deseo vencían al decoro. Pero para los criados, para los esclavos que escuchaban la historia en susurros nocturnos, la marquesa fue recordada de otro modo, como la señora que rompió el muro invisible entre amo y siervo, aunque fuera por una sola noche. En los corrales, los descendientes de los criados contaban que uno de sus antepasados había estado allí, en la alcoba, y que había visto con sus propios ojos cómo la marquesa desafiaba a su esposo y al orden colonial. La historia, así transmitida, dejaba de ser condena para convertirse en orgullo secreto, en signo de resistencia, frente a un sistema que los despojaba de todo. Con el tiempo, la hacienda misma adquirió fama de lugar maldito. Se decía que las velas nunca se apagaban del todo en la alcoba, que por las noches se oían risas apagadas y suspiros imposibles. Los viajeros evitaban dormir en esas habitaciones, temiendo encontrarse con la sombra de la marquesa
o con las cadenas invisibles de los 7 criados. La alcoba se convirtió en mito urbano, un espacio donde la moral había sido derrotada por el deseo. Incluso en los libros de crónicas, los más prudentes añadieron pequeñas referencias en notas al margen, siempre veladas. Hubo en Lima una dama que cayó en la deshonra, con muchos hombres de su servidumbre. Así, el rumor sobrevivió bajo la máscara de advertencia moral, pero el pueblo lo contaba de otra forma. En canciones, en susurros, en historias contadas al calor de las cocinas, la marquesa de Lima fue pintada como una mujer que se atrevió a vivir lo prohibido, unas veces como pecadora, otras como mártir, siempre como símbolo. Y es que, al final, la historia dejó de pertenecerle a ella. No importaba ya cuál fue su destino real, si murió en un convento o en la soledad de su hacienda. Lo que sobrevivió fue la imagen de aquella noche, multiplicada y deformada, pero imposible de borrar. Así nació la leyenda, la de una mujer noble que compartió su alcoba con 7 criados en una sola madrugada, y que por ello quedó condenada a la memoria eterna. Una leyenda que hasta hoy, 3 siglos después, sigue siendo contada con la misma mezcla de escándalo y fascinación, como si el eco de esa alcoba aún resonara entre las sombras de Lima.